Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 11 del listado de ejercicios de punteros y memoria dinámica, que dice así: completa el código de la siguiente función para que devuelva la dirección en memoria dinámica de un nuevo array con todos los valores positivos que haya en el array datos, sabiendo que este contiene n números enteros. Coloca un -1 como último elemento del array devuelto a marca de fin. Vamos a ver, aquí tengo ya escrita la función con las tres fases típicas que hemos visto en los ejercicios anteriores. Si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis. Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Lo primero es que el array datos que nos pasan lleva un número de enteros negativos que desconocemos a priori. Lleva enteros, pero no sabemos cuántos son positivos y cuántos son negativos. Entonces, el array que hay que devolver, el nuevo array que hay que devolver en memoria dinámica, tendrá un tamaño desconocido a priori. Es algo parecido a lo que pasaba cuando trabajamos con cadenas. En las cadenas teníamos una primera fase inicial de reserva de memoria que incluía contar el número de caracteres de la cadena original. Bueno, aquí también podemos hacer esa primera fase contando el número de elementos que cumplen el criterio. El criterio es ser positivos. Entonces podemos contar el número de elementos positivos que hay en el array datos y ya sabremos cuántos elementos tendrá el array que hay que generar. Tendrá ese número de elementos más 1 para esa marca de fin que nos han dicho que es el -1. Si tenemos que contar el número de elementos positivos del array, pues como sabemos que el array tiene n elementos, podemos hacer un bucle for y usar una variable contador externa para llevar la cuenta del número de elementos que cumplen el criterio. Declaramos la variable contador, la inicializamos a 0 y ahora hacemos el bucle for con una variable índice que va a recorrer mientras que la i, que empieza valiendo 0, sea menor que n. Vamos a ir recorriendo todo el array sumándole 1 a la variable contador, perdón, a la variable índice después de cada iteración. Y si vemos en la posición i del array, si vemos un número positivo en este caso, es decir, que cumpla el criterio que nos han dicho, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es sumarle 1 a contador. Así, cuando termina este bucle, hemos recorrido todo el array y hemos contado el número de elementos del mismo que vamos a tener que copiar después en el nuevo array. Pero llegado a este punto, sí que sabemos el tamaño del nuevo array de memoria dinámica. Así que vamos a declarar la variable de tipo puntero entero nuevo para gestionar ese array en memoria dinámica. Vamos a asignarle el resultado de malloc, en el que vamos a poner que queremos reservar contador más 1 para el -1 este que nos dicen de coloca un -1 como último elemento del array devuelto a modo de marca de fin. Pues sabemos que hay un número de valores positivos igual a contador, le sumamos 1 a contador y esto lo multiplicamos por el tamaño de un entero individual. Ahora esta variable va a gestionar ese array de memoria dinámica. Al final del programa tendremos que devolver su valor, como siempre. Lo ponemos ya para que no se nos olvide. Y aquí es donde vamos a tener que rellenar este nuevo array colocando allí todos los valores positivos, todos los que cumplen el criterio. De nuevo podemos utilizar un bucle for que nos sirva para recorrer todo el array original. Y de nuevo volvemos a hacer la misma comprobación. Si datos de corchete i es positivo, es mayor que 0 en este caso, entonces vamos a tener que copiar en el nuevo array nuevo de corchete algo, no sabemos en qué posición del nuevo array todavía, lo que hay en datos de corchete i. ¿En qué posición del nuevo array tendremos que copiar el elemento que acabamos de ver? Bueno, pues depende de cuántos llevemos copiados hasta el momento. Lo que no podemos hacer es copiarlo en la posición i, porque imaginad que tenemos un array original con el 1, el -1 y el 2, y el -2, a ver, el -2, y también tenemos un 3. En el nuevo array tendremos que tener el -1 y el -2. Perdón, tendremos que tener el 1, el 2 y el 3.
Claro, el 1 sí que va en la misma posición original, pero el 2 ya no va en la misma posición y el 3 tampoco. Es decir, necesitamos llevar un segundo contador, un segundo índice que nos sirva para saber por dónde vamos rellenando el nuevo array. Aquí le vamos a poner J y solo incrementamos este contador cuando añadimos un elemento nuevo al array. ¿Ok? Así ya hemos completado todo el array con los datos que cumplían el criterio y solamente nos queda ponerle la marca de fin, nuevo de corchete, ¿qué? ¿Qué ponemos dentro del corchete? ¿Cuál será la posición que ocupe la marca de fin? Si el array tiene contador más 1 elementos, la última posición es contador. ¿Ok? Aquí ponemos un -1, que es lo que nos han dicho que funcionaba como marca de fin. Tiene sentido porque todos los elementos que estamos colocando en el array nuevo son positivos. Entonces -1 será el único negativo. Y tiene sentido utilizar una estrategia de marca de fin porque la función solamente devuelve dirección de memoria, un puntero a la primera posición de este array que está en memoria dinámica. Pero no nos está devolviendo cuántos elementos ha conseguido colocar en ese array. ¿Ok? Vale, pues con esto tendríamos terminado el programa en una versión inicial. Ahora vamos a intentar darle alguna vuelta. Y lo primero que vamos a hacer es escribir una función main para ver cómo se usa esta función positiva que hemos escrito hasta el momento. Tendríamos main y dentro de main podríamos colocar un array con datos como el que hemos puesto de ejemplo arriba. Vamos a copiarlo directamente, lo tendríamos aquí y ahora pues necesitaríamos declarar otra variable de tipo puntero a entero que sería la que guardaría nuestro nuevo array, ¿vale? Pero no vamos a llamarlo nuevo para que no nos confundamos con el nombre de la variable local a la función positivo. Vamos a llamarlo deArray dinámico. Y esta variable recibiría el resultado de ejecutar positivos, a la que le pasaríamos como parámetro datos y 5 porque es el número de elementos que tiene ese array datos. Ok. Entonces el resultado de esta llamada sería un array dinámico, como hemos visto aquí, que tendría 4 elementos, el 1, el 2, el 3 y el -1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para devolver el array sin el -1 y que el cliente, es decir, quien está usando la función positivos, se entere de cuántos elementos contiene el array que está en memoria dinámica? Pues una forma de hacerlo es pasándole aquí la dirección de memoria de una variable en la que queremos que nos dejen ese valor. Vamos a poner aquí n igual a 0 y le vamos a pasar a la función la dirección de memoria de esa variable en donde queremos que cuando termine positivos se quede almacenado, en este caso, un 3, porque son 3 los valores que hay positivos en el array datos. Ok, pues vamos a modificar positivos para que funcione de este modo. Para eso vamos a añadir aquí un parámetro de tipo puntero a entero y vamos a llamarlo pint de tipo puntero a entero. Y en lugar de colocar la marca de fin, vamos a hacer que estrella pint, es decir, la zona de memoria a la que esté apuntando pint, pase a valer contador. Y con esto ya tendríamos resuelto el problema. En la zona de memoria apuntada por pint guardamos contador, contador vale justamente el número de elementos positivos. Cuando termina de ejecutarse la función positivos, la n valdrá 3. ¿Ok? Bueno, pues este es el primer ejemplo alternativo que quería contaros. Vamos a estudiar otro ejemplo alternativo, otra variación que tiene que ver con la eficiencia. Para eso voy a quitar esto, voy a dejar como estaba la marca de fin, nuevo de contador, toma el valor -1 y quitamos el parámetro que habíamos añadido y estamos como al principio. Ahora quiero que nos fijemos en el aspecto de eficiencia. Porque, si os dais cuenta, en esta primera fase en la que contábamos el número de elementos necesarios para poder reservar memoria después, estamos comprobando cada uno de los elementos del array original
si cumple o no el criterio que nos han dicho, que en este caso es ver si es positivo. Y luego en la fase en la que copiamos los datos al nuevo array, volvemos a comprobar el criterio para cada uno de los n elementos del array original. Claro, en este caso el criterio es muy sencillo, porque consiste en comparar con cero simplemente. Pero imaginad que fuera un criterio muy complejo, que hubiera que hacer aquí una operación que realmente tardara mucho tiempo y resultara muy ineficiente hacer 2 veces todas las comprobaciones con los n elementos. En ese caso, lo que tenemos que hacer es reducir el número de comprobaciones a una sola vez por elemento. No vamos a contar el número de elementos y vamos a suponer que el número de elementos que cumple el criterio es el máximo posible, por lo tanto sería n. Y aquí tendríamos la reserva del nuevo array con n. Esta copia la haríamos como siempre y aquí podríamos poner en contador el número de elementos que hemos encontrado que cumplen el criterio. Claro, el problema de esta forma de actuar es que el array que vamos a devolver pues va a tener, en este caso, si teníamos originalmente 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, pues tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 huecos en el nuevo array, más 1 para la marca de fin posible, y la marca de fin la vamos a poner en su sitio. Estamos desperdiciando un poco de espacio aquí al final, pero tenemos una solución muy sencilla para evitar esto, y es crear un segundo array con el tamaño justo una vez que ya sabemos cuántos elementos hemos copiado, hemos filtrado desde el array original. Así que ahora podemos generar un segundo array en memoria dinámica que vamos a llamar resultado, y en este caso la memoria que necesitamos será j más 1 para la marca de fin, como siempre, multiplicado por el tamaño, el tamaño de un entero. Aquí lo tenemos. Este array va a ser el que tengamos que devolver de verdad, pero antes de devolverlo tenemos que pasar a él, copiar en él lo que hay en el array nuevo, en el que sí que hemos copiado todos los elementos que cumplían el criterio. Claro, ahora esta copia ya no necesita volver a comprobar el criterio, simplemente es hacer un bucle hasta j. Empezamos en 0, mientras que la i sea menor que j. La i aumentará en una unidad después de cada iteración, y en resultado de i vamos a poner lo que haya en nuevo de i. Copiamos directamente uno a uno los elementos de este segundo array al nuevo array. Incluso podemos poner aquí la marca de fin en la posición j, o podríamos poner aquí menor o igual que j, lo que haría que se copiara también la marca de fin directamente, porque sabemos que ese es el número de elementos, incluyendo la marca de fin, que hay que copiar. De las dos formas estaría bien, poniendo i menor o igual que j para que se copie dentro del bucle la propia marca de fin, o dejando la marca de fin para después del bucle. Pero no se nos tiene que olvidar poner la marca de fin en el array que vamos a terminar devolviendo. Y lo último que no se nos tiene que olvidar es que justo antes de devolver este array que está en memoria dinámica, tenemos que liberar el que habíamos creado inicialmente para guardar todos los elementos que cumplían el criterio. ¿Ok? Entonces, como digo, cuando el criterio es muy complejo, cuando el criterio que tenemos que comprobar en cada uno de los elementos del array original resulta muy pesado, muy ineficiente calcularlo, es mejor calcularlo una única vez y desperdiciar un poco de memoria, porque si os fijáis vamos a utilizar el doble de memoria que antes, pero solamente calculamos el criterio una vez por cada elemento. Y esta copia es muy rápida, ya que no debe
evaluar si se cumple el criterio en cada elemento. Finalmente, habría otra forma de hacerlo, pero esta necesita que estudiemos el tema de las estructuras enlazadas lineales. Cuando lo estudiemos veremos cómo en lugar de devolver un nuevo array en memoria dinámica, podremos devolver una lista enlazada que contenga todos los elementos que cumplan el criterio. En ese momento vamos a ser capaces de, dentro del bucle que va comprobando los elementos que cumplen el criterio, podremos ir creando de forma dinámica y añadiendo a la lista nodos que contengan todos los valores que cumplen el criterio. Y al final devolveremos una lista que contendrá únicamente los elementos que cumplían el criterio, sin desperdiciar ninguna memoria ni hacer una segunda iteración copiando los resultados válidos. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.